Ok, lo último que vamos a hacer es que vamos a hacer el mantenedor completo para los usuarios. Nos vamos a basar en la estructura de el formulario para las comunas. Eh, vale decir, vamos a ubicar los elementos para que el usuario pueda ingresar los datos, más los botones, más una tabla para poder visualizar los datos a medida que se vayan ingresando. Nuestro formulario había quedado así, así que lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar los eventos asociados a los botones. Perdón, ahora sí, vamos a eliminar los eventos. Esto es para que me permita eliminar el control de forma más rápida y no quede código colgando asociado a el botón, y así el delegado se desengancha del elemento. Aquí no hay ninguno y acá perfecto. Y ahora puedo eliminar el código. Si es que no lo he eliminado, lo puedo eliminar desde acá. Esta es la lista de elementos. También lo vamos a eliminar esta parte del código y estamos. Entonces necesito ingresar los datos asociados, que son el root, el nombre, el password y el ID de la comuna. Entonces vamos a ir ubicando los elementos. Este va a ser el root y acá está el root. Cambiamos el nombre de la variable. Ok, vamos a repetir el mismo proceso, el root, el nombre, el root. Esto lo vamos a hacer un poco más grande, eso sí, y hacia acá. Aquí vamos a hacer para el nombre. Esto va a ser txt nombre. Y vamos a agregar uno para la comuna, pero acá, perdón, lo que vamos a hacer es acá agregamos uno específicamente para la comuna. Ya, ahora se supone que el usuario debería, si ponemos una caja de texto, lo que va a ocurrir es que el usuario va a tener que, por obligación, conocer el código asociado a todas las comunas, lo cual es un poco complicado. Por lo tanto, adicionalmente se puede equivocar y puede escribir un código de comuna que no esté en la base de datos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que vamos a minimizar la posibilidad de que el usuario se equivoque y vamos a agregar un combo box desde el cual el usuario lo que va a poder hacer es seleccionar la lista de las comunas. Ahora, la comuna está compuesta por dos partes, que es el nombre de la comuna y el código. Acá tenemos que hacer un trabajo especial. Se supone que el usuario va a seleccionar la comuna por el nombre, pero cuando se guarde, esto debe ser el código, el que se guarde. El código de la comuna es lo que nos importa. Agregamos el último, la última etiqueta para que el usuario pueda seleccionar, o más bien puede ingresar su password. Y vamos a ingresar un password field. El campo password field está pensado específicamente para que el usuario ingrese contraseñas y enmascara la contraseña en función de un carácter, ¿sí? Este carácter se puede modificar, pero lo vamos a dejar así, pensando particularmente en que los usuarios van a, que vamos a dejar espacio para los botones.
en que el usuario está acostumbrado a que aparezca de esta forma. Botón guardar. Perfecto, botón guardar, botón eliminar. Vamos a poner otro botón acá, que va a ser el botón buscar. Y vamos a agregar un último botón que va a ser el botón modificar. Ok. Lo primero, vamos a igualar el tamaño de los botones. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es agregar la tabla y después de eso vamos a empezar a programar el resto de la estructura para poder hacer que se comporte de la forma en que nosotros necesitamos. Acá está. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer, vamos a ver cómo se ve. Ejecutamos y deberíamos llamar al formulario de ingreso de datos. Acá está. Vamos a mantenedor, vamos a usuario y estamos. Vamos a cambiar, eso sí, dos cosas. Acá vamos a cambiar el texto. Perfecto. Y acá vamos a dejar la lista en blanco. Entonces, vamos a cambiar la cantidad de elementos. Acá vamos a eliminar el modelo. Y estamos. Lo primero que hacemos entonces ahora es llenar los datos de la comuna. Los datos de la comuna deberían salir desde la base de datos. Por lo tanto, nos vamos al código fuente y acá, después de inicializar el componente, lo que vamos a hacer es que vamos a llenar vamos a llenar el combox, la lista desplegable, con los datos que vienen desde comuna. Entonces, necesito crear una instancia de comuna datos. Vamos a importar acá. Vamos a importar datos y acá vamos a importar comuna datos, que es lo que nos sirve en estos momentos. Adicionalmente también vamos a importar datos, perdón, comuna. Perfecto. Entonces acá vamos a crear una instancia de comuna datos y lo vamos a instanciar. Recuerden que es posible que esto lance una excepción, por lo tanto tenemos que realizar todo el proceso de hacer un try con un catch para un exception. Después vamos a ver qué hacemos con esa excepción en particular. Ahí sí, estamos. ¿Qué es lo que deberíamos hacer ahora? Deberíamos poder traer los datos con esto. Recuerden que comuna datos tiene un método que se llama traer todo. El método traer todo lo que hace es
traer una array list de las comunas. Y acá vamos a hacer una pequeña trampa. A nivel de formulario, vamos a declarar un array list de objetos comunes. Ahora, ¿por qué lo vamos a hacer así? Porque después vamos a necesitar esta información. Después vamos a necesitar estos datos cuando el usuario seleccione el nombre de la comuna para poder sacar el ID de la comuna. Entonces acá inicializamos la lista. Acá inicializamos la lista. Perfecto. Y procedemos a llenarlo. ¿Sí? Va a ser comunadatos.trato. Ya, con esto se supone que nuestra lista va a estar llena de la lista de datos. Por lo tanto, si la lista es distinto de nulo, no, en realidad lo que podríamos hacer mejor, podríamos preguntar si no está vacío. Si la lista no está vacía, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a llenar el combo box. Para esto nos vamos a diseño y esta variable le vamos a cambiar el nombre y le vamos a llamar combo box comuna. Perfecto. Nos vamos al código fuente y acá buscamos comuna, vamos al método add item y acá lo que vamos a hacer es que vamos a agregar necesitamos agregar los elementos de la lista. Ok, entonces como necesitamos agregar el elemento, lo que vamos a hacer aquí adentro es que vamos a recorrer la lista perdón, acá es comuna. Vamos a ir sacando todos los elementos comuna que están en la lista y lo que vamos a hacer es que lo vamos a ir agregando dentro de la estructura. Y en este caso lo que necesito hacer es pedirle que me traiga el nombre de la comuna. Con esto, al ejecutar la aplicación, lo que va a ocurrir es que, o en teoría, se va a cargar con los nombres de las comunas que están disponibles. Ahora, si yo agrego una nueva comuna, no voy a tener, o más bien voy a tener que cerrar este formulario y volver a abrirlo para que se vuelva a ejecutar el evento. No es sincrónico el rescate de los datos. Vale decir, si yo agrego comunas o alguien en la base de datos agrega comunas, estas no van a aparecer hasta que no se vuelva a ejecutar el método y se vuelva a cargar los datos de la base de datos. Entonces, ahora, ¿qué más nos queda por hacer? No, lo que necesitamos hacer ahora es guardar un registro. Para guardar un registro, acá, lo que vamos a hacer es, como lo que voy a hacer es, necesito armar toda la estructura de la capa de datos asociada a el usuario. Esto lo vamos a hacer rápidamente y lo vamos a dejar puesto ahí. Ok, una vez que agregamos las clases para el usuario, usuario de datos y usuario de conexión, es exactamente lo mismo que habíamos hecho para comuna. Vale decir, creo una clase usuario que contenga los mismos atributos que la tabla y después tengo una clase usuario datos que contiene los métodos de guardar, eliminar, modificar, buscar por root, buscar por comuna, traer todo. Entonces, una vez que ya tengo implementada la estructura, vamos a hacer lo siguiente. Primero lo que vamos a hacer es que vamos a guardar un usuario.
Entonces, para esto necesito varias cosas. Primero necesito crear una instancia de usuario. Entonces, acá vamos a importar datos.usuario. Vamos a importar datos.usuario datos. Perfecto. Entonces, primero, al momento de guardar, vamos a crear una instancia de usuario. Y acá vamos a crear un nuevo usuario. Este usuario necesita algunos parámetros en el constructor, que son el root, el nombre. Por lo tanto, el root va a salir desde txt-root. Listo. A continuación necesito pasar el nombre. Por lo tanto, desde txt-nombre punto getText. A continuación necesito pasar el password. Ya. Y aquí empieza el primer problema. La caja de texto del password. Vamos a irnos a la interfaz gráfica. Esto no es una caja de texto en realidad. Técnicamente es un password field. Pero vamos a aprovechar de cambiar el nombre. Acá está. Como es un password field, vamos a poner psw. Listo. Ahora, este campo, dentro de sus propiedades, no devuelve un string. Lo que hace es devolver una cadena de caracteres. Entonces, lo primero que hay que hacer acá es extraer la contraseña. Para eso, vamos a hacer lo siguiente. Y vamos a hacer lo siguiente. ¿De dónde va a salir? Va a salir de psw password. Ya. Y acá necesito obtener ya, el método getText está deprecado. Vale decir que no existe. O sea, existe pero por compatibilidad con versiones muy antiguas. Lo que se recomienda es utilizar el método getText. El problema es que al utilizar el método getText no me deja. Vamos a comentar esto acá primero. Ya. Perdón, no es el método getText, es el método getPassword. Perfecto. Ahora, el problema es que no me va a dejar porque me dice que son tipos incompatibles. Entonces, vamos a llamar a la clase string. Esto tiene un método que se llama valueOf, que me permite transformar string a algún objeto, en particular, en este caso, un arreglo de char. Entonces, acá, adicionalmente, una vez que ya tengo la contraseña, necesito sacar el ID asociado al elemento que seleccionó el usuario. Ya, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar una variable que se va a llamar id comuna y la vamos a inicializar en 0. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar el nombre de la comuna que va a salir del combo box comuna get selected item. Ya, esto me va a devolver el elemento seleccionado. A partir del elemento seleccionado, que vamos a forzarlo a que se transforme en un string, voy a poder obtener el nombre de la comuna.
Teniendo el nombre de la comuna, voy a tener que buscar en la lista para poder obtener el ID de la comuna. Entonces, acá, para cada objeto comuna que se encuentra en la lista, recuerden que esta lista de comunas se carga en el constructor acá. Por eso la dejamos a nivel de clase. Está declarado a nivel de clase la lista, se instancia en el constructor y ahí mismo se llena con las comunas para llenar el combo box. Por lo tanto, acá voy a hacer lo siguiente y voy a decir si el nombre de la comuna es igual a el nombre de la comuna que obtuve al seleccionar el elemento desde el combo box, entonces id comuna va a ser ac.get id comuna, y con eso obtengo el id de la comuna asociado al nombre. Es una vuelta más o menos larga, pero es lo que podemos hacer. Y acá vamos a romper el ciclo. Por lo tanto, si ya todas estas condiciones están dadas, entonces ahora sí puedo crear un nuevo usuario pasando el password y el ID comuna. Perfecto. Y con eso tengo una instancia de usuario creada. Y ahora lo que nos queda por hacer es llamar a llamar al método guardar de la clase usuario datos. Por lo tanto, usuario datos va a ser una nueva instancia de usuario datos. Recuerden que esto puede lanzar una excepción. Por lo tanto, automáticamente todo esto se va dentro de un try catch. Y vamos a ver después qué es lo que hacemos con esa excepción. Listo. Entonces acá puedo hacer que usuario datos guardar, y ahí tengo el usuario que acabo de crear. Si esto devuelve un valor entero, entonces se supone que el usuario se agregó con éxito. Vamos a poner en nuestra interfaz gráfica acá abajito un label que va a permanecer sin texto, que se va a llamar lbl mensaje, y lo vamos a dejar sin texto. Antes vamos a ponerle el tamaño del formulario para que alcance a caber un texto más grande. Vamos a mover esto un poco. Ahora sí, así un gesto de tamaño, y ahí está. Entonces acá pregunto si esto retorna 1, significa que lb de mensaje punto registro guardado. Perfecto. Veamos si hay algo guardado. Hay uno. Sí. Vamos a ver si podemos guardar el siguiente. Recuerden que acá, como estamos probando, siempre es posible que esto falle de alguna forma. Root 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raya 9. El nombre prueba 1, vive en San Antonio, y su contraseña va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Al momento de guardar, me dice registro guardado. Si nos vamos a la tabla acá y ejecutamos de nuevo, ahí está guardado el registro de forma correcta. Si trato de guardar de nuevo el registro, entonces fíjense que esto no lo va a hacer, porque básicamente se está repitiendo el campo clave, pero tampoco me está arrojando ningún error porque no le pusimos nada que hiciera. Entonces acá, si ocurre el error, entonces lbl mensaje, el setText va a ser de excepción punto que obtenga el mensaje. Y ahora sí, al ejecutar, si trato de guardar nuevamente el usuario con root 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raya 9, cualquier cosa, en cualquier comuna, con cualquier password, me dice que ese root ya existe. Ya. ¿Qué otra cosa más voy a poder hacer? Necesitamos llenar la tabla. Habíamos hecho en el formulario de las comunas que cuando se cargue en el constructor habíamos llamado a un método que nos permitía llenar la tabla. Entonces en este caso vamos a llamar al método llenar tabla, que obviamente no está hecho, y que lo vamos a crear acá. Private void llenar tabla. El método llenar tabla básicamente hace exactamente lo mismo que hicimos anteriormente, es decir, vamos a crear un default table model acá vamos a importar el default table model y este modelo lo vamos a agregar a la tabla. Perfecto. Entonces modelo punto, vamos a agregar una columna que va a ser el root. Vamos a repetir el mismo proceso para el nombre, el password, la comuna, y lo vamos a agregar a esta tabla que no le hemos cambiado el nombre, así que le vamos a cambiar el nombre y se llama tbl datos usuario. Ok, entonces volvemos y ahora tbl datos usuario punto set model y vamos a pasar el modelo, y con eso en teoría al menos lo que debería ocurrir es que se debería volver a crear la tabla con las columnas correspondientes. Acá root nombre password comuna. Entonces lo único que nos queda acá es traernos todos los datos de la comuna, entonces, perdón, del usuario, y acá vamos a crear un usuario datos. Ya, recuerden que nuevamente esto siempre tiene que ir dentro de un try catch. Y vamos a aprovechar de lbl mensaje punto setText. Perfecto. Entonces ahora lo que nos queda por hacer es
llenar la tabla con los datos de eh, los usuarios. Entonces, vamos a... Okay. Necesito crear acá una tabla, un array list para los usuarios. Acá arriba tengo un array list, pero para las comunas, así que acá vamos a crear un array list para los usuarios. Acá. Array list de objetos usuario. Lista usuarios. Y lo vamos a inicializar como un array list y lo vamos a llenar con método trae todo. Perfecto. Entonces lo que nos queda ahora es cambiar el modelo. Aquí vamos a ir sacando usuario en la lista usuarios. Y lo que vamos a hacer es ir agregándolo al modelo. Vamos a agregar una fila con un conjunto de datos. Entonces, para eso necesito crear un arreglo perfecto que va a tener el root, el nombre, el password y el ID de la comuna, vale decir 4 elementos. Y vamos a hacer lo siguiente: en datos, en la posición 0 vamos a sacar el usuario, el root. En datos, en la posición 1 vamos a sacar el nombre. En datos, en la posición 2 vamos a sacar el password, y al final vamos a sacar posición 3 vamos a sacar el código de la comuna. Y esto vamos a agregarlo como una nueva fila. Acá nuevamente incompatibilidad de tipos, por lo tanto le vamos a pedir a la clase string, que haga una transformación de tipos y nos devuelva un string asociado. Y si ejecuto y ahora veo en los usuarios, ahí están los dos usuarios que habíamos creado con el ID de la comuna, el password, el nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tengo que hacer ahora es al momento de guardar, pedir que se llene la tabla y que se limpien los campos. Entonces vamos a crear un método privado que se llame limpiar. El método limpiar lo que va a hacer es que el txt nombre, voy a poner el texto acá en la vacilla, el root
también va a ponerse cadena vacía. El combo box comuna. El select vamos a set selected index, le vamos a decir que el índice seleccionado sea el 1. Ok, entonces método limpiar, y lo que nos queda por hacer es poner la password a limpiarla. Básicamente vamos a ver cómo lo podemos hacer. Método setText, y también lo vamos a poner a cadena vacía. Y se supone que el cursor debería llegar al root. Por lo tanto, root.set aquí vamos a ver cómo poner el cursor en la caja de texto. Request focus, ahí está. Ahí está. Entonces, al momento de guardar, lo que hacemos es, si el registro está guardado correctamente, entonces nuevamente llenamos la tabla y limpiamos. Perfecto. Al ejecutar ahora, podemos ingresar un root, podemos poner un nombre, podemos seleccionar la comuna, podemos poner una contraseña, guardar, y ahora ya existe. El resto de los métodos exactamente igual que lo que habíamos visto en los formularios anteriores. Ya con eso deberían tener casi todo listo para poder rendir bien su examen.